Hola, sean muy bienvenidos a nuestro canal de YouTube nuevamente. Queremos contarles que el pasado 8 de marzo estuvimos hablando acerca de las mujeres. A medida que pasa el tiempo, cada vez vamos agarrando más protagonismo en esta sociedad, porque nuestros derechos son escuchados. También por muchos años las mujeres hemos sido silenciadas, aisladas, y nuestros derechos han sido vulnerados, al igual que las personas con epilepsia. Entonces fue necesario, justo y necesario, hacer una charla acerca de la epilepsia y la mujer, porque existen muchas dudas respecto al embarazo, respecto a los anticonceptivos, respecto a los efectos de los fármacos en nosotras, que es muy distinto en hombres. Por lo tanto, contamos en esta ocasión con la doctora Evelyn Benavides. Tuvimos el agrado de contar con su presencia. Así es que los dejo para que disfruten de la charla. En plenitud aún teniendo epilepsia. Y los temas más relevantes que tenemos que tocar son respecto a las etapas de nuestro ciclo biológico: la menstruación, la fertilidad y la función sexual, la regulación de la fertilidad, el embarazo y la menopausia, que en el fondo marcan nuestras etapas en la vida. Y respecto a las preguntas que habían mandado previamente a la charla, hay una cosa muy importante. Una vez que empieza la edad reproductiva, que en promedio occidentalmente es alrededor de los 14 años, que se inicia con la primera regla, empiezan a aparecer patrones de epilepsia que son relevantes y ocurren alrededor del día de la ovulación, que es más o menos 14 días después del inicio de la regla, y cercano a los días de la regla. Esas son las dos etapas dentro de un ciclo normal de 28 días en los cuales aumentan las crisis. O sea, la idea que tienen algunas mujeres de que sus crisis aumentan con la regla es así, y se ve como en un tercio de las pacientes, y eso se debe a que hay cambios hormonales que estimulan unas áreas del cerebro que aumentan el riesgo de tener crisis. Lo mismo ocurre cercano a la ovulación. ¿Y cómo se sabe que las crisis son realmente exacerbadas o aumentan en estas fases de nuestro ciclo biológico? Porque hay que hacer un calendario, hay que anotar en un calendario durante 3 ciclos, o sea, durante 3 reglas. Si las crisis aumentan, hay que anotar todos los días las crisis que hay, y si aumentan cercano a la regla, en la mitad del ciclo o en la última parte del ciclo donde también se forma el cuerpo lúteo antes de tener la regla. Pero hay un tema también relevante, que las mujeres con epilepsia, producto de la misma epilepsia y también producto de algunos fármacos que se toman para la epilepsia, tienen ciclos menstruales y tienen ciclos hormonales que no son los habituales, ¿ya? Puede ver que no aumente la progesterona en forma total, hay que ver que tenga ovulación, y existen algunos medicamentos como el ácido valproico que aumentan el riesgo de tener síndrome ovario poliquístico, que son quistes en los ovarios que implican una menor posibilidad de ovulación, y así sucesivamente. O sea, hay que documentar si realmente una mujer que tiene epilepsia, y sobre todo las que toman ácido valproico, está ovulando o no, porque eso nos da el resto de la segunda mitad del ciclo y ver si realmente ocurren cambios dentro de día de la regla o de la ovulación. Pero hay estudios antiguos que muestran que 3/4 de las mujeres con epilepsia muestran aumento de la frecuencia de crisis cercano a la regla. Y esto se ve 4 días antes hasta 6 días después del inicio de la regla. Y el 30% de las mujeres en otros estudios aumentan su frecuencia de crisis cercano a la regla. O sea, hay que tratar de documentar con un calendario cuáles son los días de la regla y cuáles son los días de la ovulación. Para esto existen algunas aplicaciones en celular ahora, que es mucho más sencillo llevar esta contabilidad de los días.
Y además, esto no se puede hacer en pacientes que toman anticonceptivos orales porque en realidad no ocurre una regla, sino que es un sangrado por una disminución de las pastillas anticonceptivas solamente. O sea, esto tiene que ser en mujeres en que no tienen alguna método anticonceptivo hormonal para poder saber si realmente es la regla la que hace que aumenten las crisis o no. Pero esto sí puede tratarse, y se trata con fármacos anticonvulsivantes. Y lo que se puede hacer es dejar un aumento de algunos fármacos anticonvulsivantes en los días cercanos a la regla. Por ejemplo, el grifoclovam, que es un fármaco parecido al Rabotril o al clonazepam, que se puede dejar una dosis desde el día 4 o 5 antes de la regla hasta 3 o 4 días después de la regla, y eso en algunas mujeres disminuye bastante la frecuencia de crisis. La acetazolamida es un medicamento que se puede usar, pero tiene efectos secundarios bastante importantes, así que ya no se ocupa tanto. Y en algunos casos se puede usar tratamiento hormonal como fármacos anticonceptivos para disminuir la posibilidad de que haya una regla, o que sean estas reglas mucho menores, mucho menos abundantes, y en relación a la caída farmacológica de estrógeno, ¿ya? Las progesteronas sintéticas tienen bien poco efecto y no tienen las formulaciones orales ninguna eficacia antiepiléptica. Y existen algunos comprimidos de algunas sustancias como el clomifeno, que es un antiestrogénico, pero el problema es que aumenta el riesgo de tener ovulaciones múltiples y que incluso haya embarazos múltiples. Bueno, respecto a la fertilidad y la función sexual, se ha reportado una baja tasa de matrimonio en pacientes con epilepsia, y eso tiene que ver también con un tema del estigma social que tenemos que evitar. La gente con epilepsia, la mayoría de las veces, puede hacer una vida absoluta y totalmente normal, teniendo algunos cuidados respecto al tema de las crisis. Es muy poca la gente con epilepsia que realmente tiene una alteración real de su vida afectiva o de sus relaciones sociales. Lo que también se ha reportado es que las mujeres con epilepsia tienen más dificultad para embarazarse que la población general, y eso en general no siempre está dado por los medicamentos que toman. Los medicamentos para la epilepsia en algunos casos pueden disminuir la posibilidad de quedar embarazada. También en algunos tipos de epilepsia, como la epilepsia del lóbulo temporal, puede verse una hiposexualidad, un menor interés por la vida sexual, y eso también puede tener que ver en algunos casos con algunos fármacos, pero también con los tipos de epilepsia. La gente que tiene epilepsia tiene más riesgo de ansiedad y más riesgo de depresión, y existe un estigma social respecto a la enfermedad. O sea, no es lo mismo tener hipertensión que tener diabetes que tener epilepsia. O sea, la discriminación social que hay respecto a la epilepsia es bastante mayor, y eso trae una baja autoestima. De hecho, la gente esconde muchas veces su diagnóstico, y eso hace que tener relaciones interpersonales sea más difícil. Y también porque hay irregularidades menstruales, hay ciclos en los cuales no se producen óvulos, y eso sí es un problema porque si no hay ovulación no puede haber fecundación y no hay embarazo. Existen también riesgos de ovario poliquístico, quistes en los ovarios que disminuyen la posibilidad de embarazo, y eso en relación a la toma, por ejemplo, del ácido valproico. Y aquí hay un tema también importante, y una falla ovárica prematura. En algunas mujeres con epilepsia se ve una menopausia precoz. La menopausia precoz es una menopausia que ocurre antes de los 42 años. Entonces, por mucho postergar el hecho de tener hijos, puede pasar de que no pueda porque se produce una menopausia. Entonces, es bien importante que las mujeres con epilepsia logren tener una vida según las etapas de cada uno, o sea, tratar de no extender la vida, en el fondo no dejar pasar el tiempo. Si es que sus planes de vida son tener hijos jóvenes, eso es posible en la mayoría de las veces, y lo que puede pasar es que por tanto postergar esa decisión tengan una menopausia y no puedan tener hijos. Bueno, también es importante que los anticonvulsivantes pueden echar a perder ¿Te lo mando? los anticonvulsivantes, si pueden apagar los micrófonos quizá,
los anticonvulsivantes pueden hacer que los anticonceptivos no sean tan efectivos. Ya hay como el fenobarbital, la primidona, la fenitoína, la carbamazepina, la etosuximida, el topiramato en dosis alta y la oxcarbazepina, que hagan que una mujer, por tomar anticonceptivos, tomando estos fármacos, estos anticonceptivos sean menos eficaces. O sea, hay que tener cuidado de qué fármaco está tomando para usar anticonceptivos orales, que es la forma de anticoncepción más frecuentemente usada en el mundo occidental. Y también porque se aumenta una hormona que une las hormonas sexuales y también con el fenobarbital, la primidona, la fenitoína, la carbamazepina y la oxcarbazepina. Fármacos que no afectan los anticonceptivos orales son el ácido valproico, pero vemos que tiene el riesgo de ovario poliquístico, otras cosas, y los nuevos como el levetiracetam, no lo afectan, pero sí la lamotrigina. La lamotrigina puede hacer que los fármacos anticonceptivos no sean del todo eficaces y una persona tenga un embarazo que no desea. También hay algunas recomendaciones respecto a la anticoncepción. Usar anticonceptivos con más de 50 microgramos de estrógeno y dosis de progesterona alta, pero ya casi no existen en el mercado, la mayoría son de 15 o 20 microgramos de estrógeno, porque había muchos efectos secundarios y además porque hay un riesgo de trombosis en arterias, infarto cerebral o trombosis en las piernas, de coágulos, usando anticonceptivos que tienen tanta dosis de estrógeno. Existen depósitos de progesterona intramuscular que funcionan bastante bien, pero que se ponen cada 2 meses y medio. Eso, la verdad es que 2 meses y medio, 3 meses, y eso existe, que son depósitos intramusculares. El Norplan, que es un estrógeno subdérmico, también puede usarse, pero falla más que la medroxiprogesterona. Esto es importante porque una mujer que quiere regular su fertilidad debe consultar con su ginecólogo los métodos, o con la matrona, con quien vea en su lugar de donde vive la planificación familiar, pero importante decirle que tiene epilepsia y decir qué medicamentos toma, porque ahí hay que tener cuidado respecto a que algunos medicamentos para la epilepsia pueden hacer que los métodos tradicionales de anticoncepción fallen. Existe la pastilla del día después, una anticoncepción de emergencia, que en realidad no es una anticoncepción, sino que lo que se trata es de disminuir el riesgo de que haya una implantación. Y se debe aumentar la dosis para que sea realmente efectiva. Y evitar la progesterona vía oral, evitar los implantes de progesterona, los parches anticonceptivos y los anillos vaginales, porque son más inefectivos, sobre todo en la gente que toma los fármacos anticonvulsivantes más antiguos, como la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, que tienen más interacción con los anticonceptivos. No cambia la eficacia con los dispositivos intrauterinos, con los métodos de barrera y con los métodos naturales. Bueno, estudios que se han hecho siguiendo en mujeres embarazadas con epilepsia en más de 30 países, y un estudio muy grande que se está haciendo, mostró que el 60% de las mujeres con epilepsia no tenía crisis convulsivas mientras estaba embarazada, pero casi el 80% de ellas estaba solo con un fármaco para la epilepsia. Y de la restante, el 15% aumentaba su frecuencia de crisis y el 15% disminuía su frecuencia de crisis entre el segundo y el tercer trimestre. Y el riesgo de tener una crisis en el parto es muy bajo, sobre todo si, lo vamos a ver más adelante, tiene por lo menos 6 meses sin crisis previo al embarazo. O sea, el riesgo de tener una crisis en un parto es bajísima si la epilepsia está bien controlada. No hay estudios chilenos respecto a esto, y en Argentina el único estudio es un estudio de pocas mujeres con epilepsia embarazada. Vemos que la mayoría no planeó el embarazo, y eso en Chile se sabe que el 80% de los embarazos en la población general no está planificado, y las que tenemos hijos sabemos que es muy requete difícil planear un embarazo. En general uno queda embarazada cuando queda embarazada nomás, y desde ahí en adelante empiezan los cuidados. Y
el estudio argentino mostró que el 65% de las mujeres que se embarazaron que tenían epilepsia tomaban un solo fármaco, la mayoría carbamazepina o ácido valproico, y 9 de cada 10 tuvo embarazos y partos normales. Esto es bien importante porque independiente de todo lo que uno sabe respecto a los fármacos antiepilépticos que pueden producir malformaciones en las guaguas, la mayoría tiene guaguas normales. Un porcentaje de abortos espontáneos que es similar a la población general, y hay un riesgo mayor, sí, de malformaciones congénitas, y en eso hay que tener cuidado, porque hay algunos fármacos para la epilepsia que pueden aumentar el riesgo de malformaciones en las guaguas. Respecto a la fertilidad, bueno, veíamos que hay estudios que evidencian que las mujeres con epilepsia tienen menos posibilidad de embarazarse, es como el 70% respecto a la mayoría, a las mujeres no con epilepsia, y la mayoría es porque no tienen ovulación. El que no salga un óvulo hace que no pueda ser fecundado y no hay posibilidad de embarazo, entonces en esos ciclos se pierde la posibilidad de embarazarse. Y esto no se sabe bien si es un efecto de la enfermedad, del tratamiento, es una decisión personal. ¿Cuánto influenciamos los médicos a nuestros pacientes para que no se embaracen por los riesgos con los fármacos, por los riesgos que vaya a tener una crisis durante el parto? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque una mujer con epilepsia que desea ser madre tiene toda la chance de hacerlo, lo que sí tiene que estar controlada por su médico tratante, y que el médico tratante, el epileptólogo, esté en comunicación con el ginecólogo, cosa de que si van pasando cosas o hay que cambiar algunos fármacos, sea de una forma expedita, rápida, que la paciente con embarazada no tenga que esperar mucho tiempo. Pero también hay un tema importante: un tercio de las mujeres en algunos estudios no considera tener hijos porque tienen epilepsia, y eso la verdad que es parte del estigma, y hay que tratar de evitar que eso exista. Si una mujer desea ser madre y tiene epilepsia, tiene todas las chances de que le vaya bien. Lo único que hay que tratar es de que su médico tratante se contacte con el ginecólogo y se sigan las indicaciones en forma ordenada. Bueno, el embarazo puede cambiar el curso de la epilepsia, pero es bastante poco frecuente que eso pase si es que no hay crisis entre los 9 y los 12 meses previo al embarazo. O sea, si una mujer lleva un año sin crisis, aunque esté tomando medicamentos, y se embaraza, la posibilidad real de que tenga una crisis durante el embarazo es menor del 20%. O sea, una de cada 5. Pero el problema real no es ese. ¿Por qué hay crisis en los embarazos y por qué esas crisis, por qué pueden aumentar las crisis en el embarazo? La primera causa de eso es porque las mujeres con epilepsia, de tanto que les decimos que los fármacos para la epilepsia pueden hacerle mal a su hijo, dejan de tomarlo. Uno nunca quiere hacer mal a su hijo. Por lo tanto, uno prefiere no tomar nada antes de hacerle un daño al hijo. El problema es que una convulsión sí puede también hacerle daño a un hijo. Entonces lo importante es planificar el embarazo, y si se está con la idea de quedar embarazada, tratar de que los medicamentos sean en las menores dosis posibles y con el mejor control de crisis posible previo al embarazo. Pero esto implica tener que pensar cuándo embarazarse y cuándo va a ser la mejor época para eso. Y es por eso, porque tenemos que tener cuidado en cómo damos el mensaje respecto a que los fármacos, algunos de los fármacos que existen para la epilepsia pueden hacerle daño a un niño. Una mujer que está con planes de embarazarse, no es una buena idea que esté tomando, por ejemplo, ácido valproico, pero eso tiene que hablarlo con su médico tratante y ver la posibilidad de cambiar ese fármaco por otro que tenga menos riesgos para el hijo. También porque aumenta el metabolismo hepático. La lamotrigina hace que se empiece a gastar más durante el embarazo, y en el tercer trimestre del embarazo casi no hay lamotrigina en la sangre aunque se esté tomando las pastillas. Por lo tanto, hay que arreglar la cantidad de lamotrigina que se toma al final del embarazo. También porque aumenta la eliminación renal, entonces hay que tomar niveles plasmáticos de los fármacos por lo menos una vez por trimestre, porque
los riñones empiezan a eliminar todo más, y también los fármacos para la epilepsia que se van por el riñón, y también porque aumenta el volumen de distribución. Todas las que hemos estado embarazadas sabemos que nos ponemos un poquito más hinchadas con agua, retenemos más agua, y esto hace que en ese volumen de distribución también se disuelva el fármaco para la epilepsia más, y por eso hay que tomar nivel. Bueno, volviendo a esto, la mayoría de las mujeres con epilepsia que se embarazan están libres de crisis igual, sobre todo las que están con solo un fármaco, y hay un 10% que ni siquiera requiere un fármaco. Y el tema de la posibilidad de tener crisis en el embarazo es sobre todo muy alta cuando hay crisis el mes anterior al embarazo, al inicio del embarazo, o cuando está tomando más de un fármaco para la epilepsia. Pero ahí hay que tener cuidado, porque tomar más de un fármaco para la epilepsia puede ser la forma de mantener las crisis controladas. Entonces eso hay que hablarlo con el médico tratante. Bueno, ¿cuándo hay más riesgo de crisis en una mujer embarazada? 3 días antes y 3 días después del parto, y esto ocurre por muchas cosas, entre ellas porque empezamos a dormir muy poco. Justo antes del parto se duerme muy mal, y después del parto todo lo que es la lactancia y el orden de los horarios de la guagua es bastante complicado. Entonces lo que se trata es de que la mamá tenga a alguien que la ayude con el tema de los horarios y que pueda dormir, y que en el fondo siga el ciclo de sueño de su hijo. O sea, la guagua duerme, la mamá duerme. El problema es que si hay más hijos, más cosas que hacer, es bastante difícil, y empieza una privación de sueño que aumenta el riesgo de crisis. ¿Y qué pasa si una mujer tiene una crisis convulsiva? Se asocia más riesgo de que la guagua muera en útero, o que le falte el oxígeno, o que se desarrolle mal. O sea, hay que tratar de evitar por todos los medios el que una mujer embarazada tenga una crisis, sobre todo convulsiva, ¿ya? Y el riesgo del tratamiento, que es con lo que tratamos la epilepsia la mayoría de las veces, está en el riesgo de que la guagua tenga alguna malformación. Bueno, el mayor riesgo es con las crisis generalizadas, con las convulsiones. Le falta oxígeno a la guagua y le empieza a latir lento el corazón, hasta incluso 20 minutos después de una crisis. Hay riesgo de traumatismo, de que la mamá se golpee y hay una rotura de las membranas, un parto prematuro, que se desprenda la placenta, que haya hemorragias fetales dentro del cerebro, o que la guagua muera. Entonces eso es bien importante, tratar por todos los medios de evitar la crisis convulsiva generalizada. Si va a tener un estatus epiléptico o no, que son muchas crisis que van unas seguidas de otra y que requiere hospitalización, es muy raro. La verdad es que muy, muy raro, son puros reportes de casos. Y las crisis que no producen, que no son por convulsión, por ejemplo, la pérdida de conocimiento. A ver, espérenme, que se me está acabando la batería. Ahí sí. La pérdida de conocimiento sin crisis, o movimientos de brazos, de piernas, podrían producir alguna contracción uterina y falta de oxígeno en el cerebro de las guaguas, pero bastante menos frecuente. Pero igual es deseable evitarlas, porque uno nunca sabe cuándo una crisis que no es convulsiva puede transformarse en una convulsión. En estos estudios que se han seguido, lo que se ha visto es bastante relativo a las malformaciones que pueden tener las guaguas. Hay 3 veces más riesgo de tener malformaciones en una guagua que es un hijo de una madre con epilepsia versus no, pero sigue siendo sobre el 90% de las veces un hijo sano. Y es más cuando durante el embarazo está con 2 remedios para la epilepsia, incluido el fenobarbital, la fenitoína y el ácido valproico. Y solo el ácido valproico da cuenta del 10% de estas malformaciones. Es importante considerar que en una mujer que quiere embarazarse, ojalá poder usar un fármaco distinto al ácido valproico. Y aquí tenemos, en estos seguimientos,
que el 93% de los hijos de mujeres con epilepsia nacen sanos. Y este es el dato más relevante, el dato de acá arriba, versus el 99% en mujeres sin epilepsia. El riesgo de muertes in útero son mayores, bueno, los abortos electivos en los países en que hay ley de aborto, en realidad hay mujeres que prefieren no tener a sus hijos por el riesgo que puedan tener epilepsia o alguna malformación. Y vemos acá que el dato más duro es que sobre el 90% de los hijos de mujeres con epilepsia son niños sanos. Y de estas malformaciones que pueden verse, las más frecuentes son de la cara, el cuello y la oreja. Por ejemplo, el labio leporino, que da más en pacientes que toman más de un fármaco, y los otros son los que están aquí, que tienen este es el labio leporino y las malformaciones de cara, oreja y cuello. Una proporción también importante de mujeres con epilepsia tiene hijos con malformaciones cardiovasculares, musculoesqueléticas, neurológicas, esto que es la espina bífida o los defectos del tubo neural, que no se cierra bien la columna y parte de la médula espinal queda hacia afuera, que se ve principalmente con ácido valproico y sobre todo en mujeres que no han tomado ácido fólico. Bueno, aquí vemos que la lamotrigina en este estudio sale bastante bien. La verdad es que es la que menos malformaciones congénitas fetales produjo, pero en dosis debajo de 300 miligramos día. O sea, hay dos cosas importantes aquí. Tratar de usar, ojalá solo un fármaco, que ojalá no sea ácido valproico, y en la menor de las dosis posibles. Eso es sumamente importante para poder planificar el embarazo. O sea, la única gran recomendación respecto a los embarazos en mujeres con epilepsia es tratar de organizarse para saber más o menos en qué época de la vida busca el embarazo. Puede que resulte, puede que no resulte, pero tener más o menos planificado para que así poder planificar los tratamientos. O sea, tratar con la menor dosis posible que permita el control de crisis. O sea, si una dosis baja no permite el control de crisis, la verdad es que eso no es tratar la epilepsia. Y tenemos que el riesgo de malformaciones aumenta con el riesgo de crisis. No se sabe bien si es porque las crisis aumentan el riesgo de malformaciones o porque es una epilepsia de más difícil manejo. Aquí tenemos otro cuadro que muestra las malformaciones según los fármacos, y uno ve que las malformaciones cardíacas con la carbamazepina y con los barbitúricos, con el fenobarbital, son bastante mayores. Uno ve que las malformaciones del labio leporino también con el fenobarbital se ven más, y uno ve que los defectos del tubo neural, que son esta falta de cierre de la columna y que hace que la médula espinal salga hacia afuera, es mayor con el ácido valproico. La verdad es que ninguno es inocuo, ningún fármaco para la epilepsia no produce ningún riesgo, pero los riesgos son en muchos casos menores que el hecho de tener una convulsión durante el embarazo. Aquí tenemos respecto a los fármacos epilépticos nuevos, los más modernos, la lamotrigina, el levetiracetam, la oxcarbazepina, el topiramato, donde vemos que la lamotrigina, salvo por el tema del labio leporino y porque el tercer trimestre del embarazo hay que aumentar la dosis en muchos casos, sale bastante bien, igual que el levetiracetam, que es un fármaco que se ocupa mucho, que está en el GES, y que permite un muy buen control de crisis en la mayoría de las epilepsias, tiene un muy bajo riesgo de malformaciones mayores. ¿Qué pasa con la edad materna? Nosotros empezamos a correr la edad para tener hijos, o sea, es raro ahora que entre los 25 y los 35 años las mujeres tengan hijos. La mayoría de la tasa de natalidad en Chile, independiente de qué enfermedades tenga o no, son en mujeres menores de 20 años y en mujeres mayores de 35 años,
siendo que la edad reproductiva más saludable va entre los 25 y 35 años. Si uno tuviera que elegir en qué época de la vida, independiente de otros factores culturales o con quienes estén emparejados, porque hay que tener una buena pareja para tener hijos también, o sea, tenerlos solos es más difícil, respecto al cuidado y todo, pero en la mejor de las condiciones, entre los 25 y los 35 años, la mejor época desde el punto de vista reproductivo, biológico, a la mujer para tener hijos. Y en este minuto lo que estamos haciendo es correr las edades, o son mujeres muy jóvenes o ya cercanas o perimenopausia, y eso es bien importante. La menopausia en Chile en promedio es a los 50 años, pero varios años antes ya empiezan a haber cambios hormonales. Entonces, también hay un tema de que los hijos tienen mayores riesgos de malformaciones que son cromosómicas, son en realidad relacionadas a divisiones de cromosomas en mujeres mayores de 35 o 40 años. Por lo tanto, tampoco se trata de esperar eternamente para poder tener los hijos y correr la edad, porque además las mujeres con epilepsia, como habíamos visto, tienen un riesgo mayor de tener una menopausia precoz y que en el fondo queden sin poder tener sus hijos. Se ocupa mucho el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que está en el pan. Se fortificó hace muchos años en Chile, hace más de 40 años se fortificó el pan con ácido fólico, que hizo que disminuyeran los defectos de este cierre de la columna y se puede usar. Se usa, la verdad, que en dosis de 5 miligramos diarios en mujeres que están con fármacos antiepilépticos y disminuye el riesgo de estas malformaciones. ¿Qué pasa con la lactancia? Todos los fármacos antiepilépticos pasan por la leche. Se une a la proteína de la leche, es liposoluble, se disuelve en grasa, y gran parte de la leche es grasa, pero la lactancia no está contraindicada, excepto en prematuros que pesen menos de 2 kilos o que tengan falla en el hígado, en mamás que tomen la motrigina. O sea, una madre puede dar lactancia tomando todos sus fármacos para la epilepsia. No le pasa nada al hijo, salvo en los casos que pese menos de 2 kilos o tenga falla de hígado y que tome la motrigina. Esto es bien importante porque hay harta controversia respecto a las matronas, en los consultorios, respecto a cortar la lactancia para que el medicamento no le vaya a hacer mal al hijo. Y la verdad es que lo más beneficioso para un hijo es la lactancia materna, incluso si la mamá toma fármacos antiepilépticos. ¿Y qué pasa con la menopausia? El riesgo de menopausia prematura, o sea, el tener una menopausia y que cesen los ciclos ovulatorios y que no tengamos la posibilidad de embarazo después de o sea, antes de los 42 años, existe. Hay riesgo de osteoporosis, independiente de los fármacos antiepilépticos, pero hay fármacos antiepilépticos que aumentan la osteoporosis, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, aumentan el riesgo de la osteoporosis. Y cambian en algún caso la frecuencia de crisis. La verdad es que 1/3 de las mujeres que llegan a la menopausia, su frecuencia de crisis es la misma que han tenido toda la vida, pero 1/3 empeora. Y la terapia hormonal de reemplazo, las hormonas que se dejan para evitar tener bochorno, no tienen efecto en la frecuencia de crisis. Incluso hay algunos reportes que dicen que aumenta las crisis, pero esa terapia hormonal que se ocupa los 10 primeros años después de que se instala la menopausia, que es para cuidar los huesos y para cuidar el corazón, no empeora la frecuencia de crisis. Bueno, y como conclusiones, lo más importante es educar a una mujer en edad fértil con epilepsia, desde la primera regla hasta la menopausia, en anticoncepción, en planificación del embarazo y en factores de riesgo de los fármacos sobre el potencial hijo que pueda tener. Y esto empieza desde la primera regla y hay que hablar, ojalá que esté la paciente de 14 años, de 13 años, con la mamá presente para poder explicarle los riesgos, porque además la mayoría de los embarazos en este momento están ocurriendo en menores de 20 años. Evaluar qué fármaco antiepiléptico es útil en una mujer en edad fértil, considerando qué tipo de epilepsia tiene, cuáles son los efectos secundarios de estos fármacos, sus interacciones y el riesgo de que tenga algún daño potencial sobre el hijo.
pero también hay que favorecer el desarrollo integral de la mujer con epilepsia. O sea, una mujer con epilepsia es una mujer que la mayoría de las veces puede realizarse en todos los ámbitos de la vida, como hija, como mamá, como profesional, como pareja, como esposa, y eso es muy importante. Las mujeres con epilepsia pueden, en la mayoría de los casos, hacer todo lo que hace una mujer y desarrollar todo su potencial. Y para esto es importante el enfoque multidisciplinario, ojalá el ginecólogo en conversación con el neurólogo, con la matrona del consultorio, porque hay dudas que empiezan a surgir y que es bueno que exista una sola versión de los hechos para no confundir tampoco a nuestros pacientes. Y aquí les quiero mostrar, estas son pacientes reales que han tenido todas las politerapias que se puedan imaginar, tratamientos que uno diría en realidad esto va a andar todo mal, y tienen sus hijos sanos. Esos son pacientes reales mías, todas tienen, de todas tengo el permiso para mostrar sus fotos con sus hijos sanitos, y también felicitarlas a ellas por el Día de la Mujer, porque de verdad que les ha costado luchar contra el estigma de las mujeres con epilepsia. Así que muchas gracias, ahí les dejo mi mail por cualquier pregunta que quieran. Muy bien, espero hayan disfrutado muchísimo esta charla. Yo lo disfruté y aprendí un montón. Espero verlos nuevamente en una siguiente charla, así es que suscríbanse a nuestro canal por si se pierden alguna, pero les recomiendo que estén en vivo para que puedan hacer sus preguntas en ese momento. Muchas gracias, nos vemos.